Buenos días, mi nombre es María Ibarra, yo soy licenciada en Mercadotecnia y Comunicación y actualmente soy jefa de marketing en Fundación CTR. El día de hoy estamos aquí con médicos profesionales en salud respiratoria de parte del INER. Vamos a escuchar varias dudas que nos envió el público o varias preguntas generales en torno a la tuberculosis porque el 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, así que queremos pues hacer mucha conciencia en torno a esta enfermedad, queremos resolver dudas, queremos que sepan en qué consiste, que sepan en general la información que todos debemos saber y pues aprovechar que tenemos aquí a los expertos y a la experta directamente para tener información de primera mano y no dejarnos llevar por otras fuentes, quizá, o lo que dice el vecino, el amigo, sino que ir directamente con los profesionales que ven este tipo de enfermedades. Así que, sin más, gracias también a la audiencia por estar aquí conectada y permito que los doctores se presenten. Si gusta primero la doctora Norma, por favor. Gracias por la invitación, estamos muy gustosos de estar aquí con ustedes. Y pues me presento, yo soy Norma, soy neumóloga y tengo una alta especialidad en tuberculosis. Entonces, desde que entré a neumología me interesó mucho esta enfermedad y pues seguí este camino y eso me ha llevado pues a seguirme especializando, ¿no?, en este tema y también en la parte de investigación. Tengo una maestría en ciencias médicas, entonces, esto complementa mucho nuestra formación como médicos y pues estamos muy entusiasmados de contestar todas las preguntas. Muchas gracias. El doctor Miguel Ángel, si pudiera presentarse, por favor. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Salazar. Estoy adscrito a la Clínica de Tuberculosis como médico especialista y al igual que la doctora Telles, estoy muy contento de estar aquí con usted. Muchas gracias. Y doctor Néstor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo soy el doctor Néstor Alvarado, soy infectólogo y trabajo en la clínica de tuberculosis, al igual que el doctor Salazar, y también trabajamos muy en conjunto con la doctora Norma en ver pacientes hospitalizados y ambulatorios que sufren de esta enfermedad. Muchas gracias y muchas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Pues vamos directo a las preguntas. La primera está dirigida al doctor Néstor, que es, en general, ¿qué es la tuberculosis? Voy a compartir una imagen. En general, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa. De hecho, es la enfermedad infecciosa por un solo agente infeccioso que más mata a personas. Tenemos de manera mundial 10.4 millones de casos a nivel anual y en promedio fallecen de 1.4 millones de personas por esta enfermedad. Se contagia por vía aérea, hablar, toser y están mucho en riesgo las personas que están en contacto íntimo con el paciente que padece tuberculosis. No se contagia por vía sexual, por saludar o por otra vía de contacto con las personas, sino por vía aérea. Y como vemos en en este diagrama, pues si ven dentro de las primeras 14 causas de muerte a nivel mundial, la tuberculosis es una de ellas, ¿no? Y por eso queremos darle suma importancia a esta plática. Gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para el doctor Miguel Ángel y es, ¿qué tan frecuente es la tuberculosis en México y en el mundo? Bueno, la frecuencia de la enfermedad es diferente en varias partes del mundo. Nuestro país ah, corresponde a la región de las Américas, de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y de la Organización Mundial de la Salud. Eh, en México existen o se reportan 28,000 casos anualmente, aparentemente con un subregistro que pudiera ser de más o menos 30,000 hasta 30,000 casos. Ah, Asimismo, en la misma parte de nuestro país, hay regiones en donde existe más tuberculosis que en otras. Por ejemplo, la parte norte de nuestro país, Baja California, Sonora, Sinaloa, son estados que tienen mayor carga de tuberculosis, y los que están un poco más al centro, como es Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, cuentan con menos casos. A nivel mundial,
se reportan 10 millones de casos anualmente con una mortalidad de 1.5. De esos casos, se han acumulado 400,000 casos con tuberculosis resistente. Entonces, esto representa una verdadera carga de años de vida productivos perdidos, debido a que no solo la tuberculosis es parte de la pobreza, sino que la misma pobreza empobrece a los países al tener que atender este tipo de enfermedad. Ah, la Organización Mundial de la Salud reporta con mayor número de casos lo que es el sureste de Asia, eh, China, la India, Pakistán, son los que tienen mayor carga. Y la mayor carga de tuberculosis resistente se encuentra en Europa del Este. Los países de la ex Unión Soviética tienen mayor carga de tuberculosis resistente y fueron los que pertenecieron a ese bloque soviético hasta finales de los años 80. Entonces, como verán ustedes, es una gran diversidad de carga de la tuberculosis en diferentes partes, pero el resultado sigue siendo el mismo, una importante presión sobre los sistemas de salud y con una enfermedad que tiene una cura, eh, que existe cura para la enfermedad. Sin embargo, se ha permitido que se vayan acumulando casos y es por eso que ahora nos encontramos en esta situación. Muchas gracias, doctor. Qué interesantes datos. La siguiente pregunta está dirigida a la doctora Norma y es, ¿por qué da tuberculosis? ¿Por qué da tuberculosis? Fíjate que es algo muy complejo, ¿sí? La tuberculosis es una enfermedad que se disemina por una micobacteria que está, digamos que la podemos adquirir cuando una persona tose. En las partículas más pequeñas, en las gotitas, cuando uno tose eh, las puede adquirir de otra persona que está contagiada. Entonces, es una enfermedad de la vía aérea principalmente. La adquirimos de una persona enferma cuando estamos en contacto con ella por estas partículas pequeñas cuando se inhalan y se llegan a nuestra vía respiratoria. En nuestra vía respiratoria, lo que sucede es que hay unas células, principalmente de nuestra respuesta inmune, que se encargan de eliminarla. Principalmente son los macrófagos, son como nuestras primeras células que pues van a eliminar y contienen a esta bacteria. Sin embargo, en todo este proceso pueden controlar la infección cuando llega este bacilo, esta micobacteria a nuestros pulmoncitos, y en ese momento llegan a controlarla y la pueden eliminar o bien contener durante muchos años y no nos da causa de enfermedad. De hecho, este bacilo ha vivido con los seres humanos desde hace miles de años. Se han encontrado hasta en cuerpos de momias de egipcias, porque se mantiene ahí en los pulmoncitos y no causa la enfermedad. Puede mantenerse y nuestro cuerpo lo puede controlar. Sin embargo, vamos ahorita a mencionar los factores de riesgo que podrían hacer que nuestro cuerpo se debilite y de esa manera, pues esta micobacteria empieza a diseminarse por nuestros pulmones y se rompen estas contenciones que llamamos granulomas, donde está nuestra respuesta inmunológica, y empiezan a diseminarse los bacilos. Y es cuando empezamos a toser y podemos volver a contagiar a otra persona. Entonces, es un ciclo que sucede en nuestro cuerpo y que por ello se sigue contagiando. Así como el COVID por la vía aérea, esta es una enfermedad que también se disemina por esta vía aérea y el contacto. Por ello, ahorita vamos a ver en este webinar, pues la importancia de, pues, atenderse para evitar contagiar a otras personas, porque los factores de riesgo que podrían involucrarse para que estos bacilos
pues no se contengan en nuestro cuerpo y se diseminen y contagiemos, son ya unos factores muy identificados por comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Otras enfermedades que vayan a debilitar nuestro sistema inmunológico. Claramente ahorita ya se conoce que hasta la diabetes mal controlada, es muy importante, si tenemos una diabetes mal controlada, pues puede alterar nuestro sistema y activarse esta enfermedad. El claro ejemplo de la infección de los pacientes que viven con VIH, esto hace que también se nos bajen nuestras defensas, estos linfocitos que se llaman, que contienen también aquí esta capsulita que les digo del granuloma, se pueda disolver. Pero si tenemos un buen control también de nuestro tratamiento por tratamiento antirretroviral, también podemos disminuir ese riesgo. Personas que fuman, por eso lo importante nosotros como neumólogos, pues el consejo que siempre les damos, ¿no?, a todos nuestros pacientes, de dejar de fumar. El tabaquismo es un factor de riesgo también para tuberculosis porque pues afecta exactamente a nuestro pulmón, debilita todas nuestras células, además que tiene otras 1000 cosas, pero también puede ser un factor de riesgo para tuberculosis, no solamente para el cáncer de pulmón. Entonces, vean el daño que hace el fumar. Otro, el alcoholismo, y esto es, pues, a todo nuestro cuerpo le hace daño, ¿no? El alcohol. Y la desnutrición. Lamentablemente, falta de acceso a una canasta básica completa o bien, digamos, completa de comer bien, también debilita nuestro sistema inmunológico. Entonces, esa falta de vitaminas que tenemos, que solo se me consumen a veces por la dieta, ¿no? Una buena dieta, pues hace que nuestro cuerpo sea más vulnerable a esta enfermedad. Entonces, previniendo estos factores de riesgo, controlándonos en nuestra diabetes, en nuestro control, pues, metabólico, pues nos puede ayudar a evitar que si tenemos o estuvimos en contacto con alguien con tuberculosis y no sabíamos, pues nos podemos, digamos, controlar nuestro cuerpo, evitar estos factores de riesgo y poder evitar el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Principalmente. Muchísimas gracias. Justo en línea con esta misma pregunta, doctora, me gustaría que nos platicara cuáles son los síntomas, cómo detectar si tenemos tuberculosis, qué molestias tenemos y cuándo deberíamos acudir con un profesional. Justo es lo que iba a comentarles de esta parte de los síntomas, ¿no? De los síntomas clínicos de la tuberculosis. Ya cuando se hace la enfermedad activa, es cuando empezamos a presentar tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna. Esta pérdida de peso es muy importante. A veces no son como 10 kilos los que pierden los pacientes. Es una pérdida de peso muy considerable. Y empezamos a sudar frío, lo que le llamamos en términos médicos diaforesis nocturna. Empieza uno a sudar frío. La tos, la fiebre. Repito esto porque son 4 signos que tenemos que tener muy conscientes todas las personas para acudir al médico. Es lo que debemos de hacer. Debemos de acudir a nuestro médico, ya sea en el centro de salud, en nuestra unidad más cercana de atención, para que se nos haga un tamizaje para tuberculosis al tener estos 4 síntomas. La tos es muy genérica, la sabemos, muchas enfermedades respiratorias nos causan tos. Sin embargo, una tos ya más de 2 semanas, es importante acudir con el médico. ¿Para qué? El médico lo que va a hacer es pedirles una radiografía por primera instancia y ver cómo están sus pulmones, para ver si no tienen lesiones en el pulmón. Y de acuerdo a la radiografía, ya determinar qué estudio le toca hacer y si ve alguna lesión sugerente de tuberculosis, pues hacerle una prueba diagnóstica para posteriormente
darle tratamiento. Pero si nos esperamos a que la tos pase, a que nos dé fiebre, a que empezamos a perder peso y no consultamos a un médico, esta enfermedad sigue avanzando y seguimos contagiando por la tos. Por como vieron, donde están los bacilos que contagian, pues son nuestros pulmoncitos, que cuando tosemos, pues estamos contagiando a otras personas, principalmente con las personas que vivimos. Entonces, no duden en tener estos síntomas siempre presentes y también para los médicos, pues al tener estos síntomas en algún paciente, puedes pensar en tuberculosis. No dejemos de pensar en ella. El doctor Salazar ya les platicó, hay prevalencia de la tuberculosis en México y tenemos estados donde hay más pacientes con tuberculosis. Entonces, no debemos de dejar de pensar en ella. Muchas gracias, doctora. Muy importante. Espero que todos los que nos están viendo hayan tomado nota. La siguiente pregunta está dirigida al doctor Miguel Ángel, que es, ¿qué pruebas me pedirá mi médico y por qué? Esa es una pregunta muy buena, muy interesante. Durante muchos años, prácticamente desde el descubrimiento del bacilo, 1884, se ha utilizado un método diagnóstico que se llama baciloscopía. ¿En qué consiste esta prueba? Es obtener flema del paciente y hacerle una tinción especial que se llama de Zell-Nielsen para ver si se encuentran bacilos o no. Si los bacilos son y están en forma de cantidades, si son pocos o son numerosos, entonces el paciente requiere tratamiento. Sin embargo, esta ha sido una prueba muy específica, pero poco sensible. Se necesita una gran cantidad de expectoración para que se puedan obtener los bacilos de la tuberculosis. Actualmente, además, es una prueba que se tarda media hora, 45 minutos en ser reportada. Sin embargo, lo único que muestra es el cuerpo del bacilo, no muestra actividad, no muestra ninguna otra característica que no sea única y exclusivamente su presencia. En base a que durante muchos años esta prueba era muy útil porque lo que se hacía era diagnosticar prácticamente la endemia de la enfermedad en los pacientes, se tenía una baciloscopía positiva y se le daba tratamiento y el mismo seguimiento era con baciloscopía. Sin embargo, en épocas actuales, no tan recientes, ah, salió un aparato diagnóstico, un método diagnóstico llamado GeneXpert, que es una prueba de hacer una prueba genética en donde evalúan al gen, que es el que protege de la resistencia a la rifampicina, que se llama RP-OB por sus siglas, pero lo más importante es que se hace esta prueba y eso nos va a determinar la existencia o no de bacterias, pero lo más importante o lo novedoso de este método es que lleva no más de 2 horas el resultado y además detecta si hay o no resistencia al medicamento más importante que hay en el tratamiento de la tuberculosis llamada susceptible, o sea, la tuberculosis que responde a todos los antibióticos. Entonces el médico al ver los síntomas, al evaluar al paciente y ver que tiene los síntomas que ya les platicó la doctora Telles, lo que tiene que hacer es mínimo una baciloscopía, pero idealmente tiene que hacerle una prueba de GeneXpert para ver la presencia del bacilo y su probable resistencia. Esto es sumamente útil porque entonces decidirá cuál es el tratamiento y cuál es el camino del paciente para controlar su tuberculosis. Por eso es tan importante que ahora este aparato detecta menos bacilos en la expectoración que la baciloscopía y entonces se puede hacer mucho más temprano el diagnóstico, iniciar el tratamiento adecuado y obviamente la mejoría temprana del paciente y la resolución de su enfermedad. Muchas gracias, doctor.
Tenemos otra pregunta para el doctor Miguel Ángel, que es, ¿puedo contagiar a mi familia? Que ya platicamos que la respuesta es positiva, pero ¿qué hacer para evitarlo en caso de estar en esta situación? Sí, eso es muy importante. De hecho, está adquiriendo una gran importancia el tener en cuenta de que si yo vivo con un familiar que tiene tuberculosis, lo más importante es que vaya al centro de salud para que se hagan, o a la unidad de salud primaria, para que se me haga un estudio que se llama estudio de contactos. Ese estudio de contactos va a consistir en hacerle una historia clínica para ver si tiene los síntomas, tomarle una radiografía de tórax y hacerle una prueba que puede ser ya sea la prueba de tuberculina, que es inyectar una sustancia en el antebrazo y ver qué tanto puede crecer esa roncha o induración. No duele, son 24, 48 horas las cuales hay que esperar para ver cómo está el resultado, o hacer preferentemente un estudio de liberación de interferón gamma que se llama cuantiferón, que es tomar una muestra de sangre y tener el resultado a ver si estoy infectado o no. Si estoy infectado, y las condiciones son propicias para recibir tratamiento para esa infección, hay que tomar el tratamiento entre 6 y 9 meses con 3 pastillas de un medicamento que se llama isoniazida. Hay que tomar en cuenta que los niños, las personas mayores, las personas con diabetes, pueden ser personas, son personas vulnerables y pueden contraer la infección y la enfermedad del familiar que está enfermo. Entonces, en cuanto se hace el diagnóstico de tuberculosis al familiar, tienen que acudir lo más pronto posible al centro de salud para que le hagan su estudio de contacto y en todo caso ver si va a requerir un tratamiento para su infección por tuberculosis, que hay que hacer la diferenciación en que infección por tuberculosis tengo el bacilo en mi cuerpo, pero no tengo enfermedad. Y llamar ya enfermedad activa, entonces es cuando ya podemos tener todos los signos, síntomas, vaciloscopía positiva, y ahí sí se requeriría un tratamiento para ese contacto del familiar que ya había estado enfermo. Muchas gracias. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es para el doctor Néstor. Me gustaría que nos platicara cuál es el tratamiento para la tuberculosis. Sí, esto es muy importante. Aquí les comparto una imagen. El tratamiento primario, que nosotros lo llamamos así, es cuando una persona tiene tuberculosis susceptible a los principales 4 fármacos que utilizamos, que es H, isoniazida, R, rifampicina, E, etamutol y Z, piracinamida. Ese es el tratamiento que usamos para una tuberculosis que es susceptible a estos fármacos. ¿Cómo se compone este esquema? Son 2 meses de una fase bactericida o lo van a encontrar en los centros de salud como intensiva, con 4 fármacos, isoniazida, rifampicina, etamutol, piracinamida. Posteriormente son 4 fármacos, perdón, 4 meses con 2 fármacos, que es isoniazida y rifampicina. En total van a ser 6 meses de tratamiento en total. La segunda fase la van a encontrar en la literatura como fase esterilizante o en el centro de salud como fase de mantenimiento. La primera fase, las dosis van a ser diarias, de lunes a domingo. Sin embargo, algunos centros de salud no hablen los domingos, entonces sea de lunes a sábado con concentraciones de estos fármacos. ¿Por qué la tuberculosis se trata con varios fármacos y no se trata con un solo fármaco? Por ejemplo, una neumonía que le puedes dar una fluoroquinolona o un solo antibiótico y se cura. Es porque Mycobacterium tuberculosis tiene la capacidad de generar resistencia de manera natural, y si nosotros usamos solamente un fármaco, Mycobacterium tuberculosis va a adquirir fácilmente resistencia de un fármaco. Posteriormente va a ir tomando dos, tres, cuatro, hasta que ya encontremos una tuberculosis que nosotros le nombramos multidrogo resistente.
que es una tuberculosis que es irresistente a isoniazida y rifampicina y que es muy complejo de tratar y tiene menos tasa de éxito de un tratamiento primario con estos 4 fármacos por 6 meses. Se les da más tiempo de tratamiento, más fármacos, es más costoso el tratamiento y el paciente tiene menos probabilidad de curación. Entonces, nosotros tratamos a los pacientes con este esquema de una manera ordenada y secuencial para que el Mycobacterium tuberculosis no adquiera resistencia. Ahora, una vez que ya lo comentó el doctor Salazar y la doctora Norma, el paciente se le hace el diagnóstico de tuberculosis, el paciente, si es proveniente de Secretaría de Salud, tiene que ir a centro de salud para que ahí le otorguen el tratamiento. El tratamiento debe ser supervisado, ya que si el paciente se toma mal el tratamiento de manera intermitente, un día sí, un día no, las tabletas se toman menos de la cantidad, también es un factor de riesgo para que Mycobacterium tuberculosis se haga resistente y que el paciente presente lo que llamamos fracaso al tratamiento. Entonces, tiene que ir diario al centro de salud en caso de Secretaría de Salud. Si tiene ISSSTE, tiene que ir a la unidad de medicina familiar para que se le otorgue el tratamiento. O si tiene IMSS, también a una unidad de medicina familiar para que se le otorgue el tratamiento estrictamente supervisado, lo que llamamos TAES, que es el tratamiento antibiótico estrictamente acortado, perdón, estrictamente supervisado, y el paciente llegue a un éxito al tratamiento. Este tratamiento se ha mantenido estático durante décadas y no había cambiado. Sin embargo, ya en el 2021-2023 se validaron otros tipos de tratamientos para TB susceptible y se hizo un gran logro en el tratamiento de la tuberculosis que se acortó a 4 meses de tratamiento con nuevos fármacos, incluyendo fluoroquinolonas y un nuevo esquema que el de 4 meses ya está validado por la OMS, el de 2 meses ya mostró eficacia en ensayos clínicos, pero todavía no lo valida la OMS. Entonces, esto es un gran avance de 4 años para acá que se logró acortar el tiempo de tratamiento de 6 a 4 y a 2 meses. Pero de manera general, en México tenemos este esquema con 4 fármacos y lo tenemos que llevar de una manera ordenada, secuencial y previniendo la farmacoresistencia, porque este esquema cura un aproximado de, si se lo toma bien el paciente, si lleva un orden, el 86% de los pacientes se curan con este esquema primario que les estoy mostrando. Cuando el paciente ya tiene una tuberculosis multidrogorresistente o extremadamente resistente, la tasa de éxito baja mucho, de un 60% a un paciente que tiene TB MDR hasta un 30, un 40% un paciente que tiene tuberculosis XDR. Ahora, hay pacientes que están en el medio privado y les dan los medicamentos. No es lo adecuado, ya que no van a tener un seguimiento por el centro de salud, por la unidad de medicina familiar, y los pacientes tienen reacciones adversas. ¿Qué son reacciones adversas? Hacen alguna reacción no esperada, molesta para ellos, ya sea toxicidad a cualquier órgano, intolerancia, vómito. Entonces, ellos se lo toman mal o se lo dejan de tomar. Entonces, si el paciente no lleva un seguimiento diario, el paciente se va a tomar el medicamento y esto va a provocar, aparte del fracaso, mucha probabilidad de que el paciente, la tuberculosis que padece, se haga multidrogoresistente, ¿no? Entonces, todos los pacientes con tuberculosis deben de estar enlazados con algún tipo de medicina pública para que se lleve la supervisión del tratamiento. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta está dirigida a la doctora Norma, que es, ¿puedo tener secuelas de la enfermedad? Y en caso de estas, ¿qué hacer? Ok. Hay un porcentaje de pacientes que sí podemos tener estas secuelas, que así las conocemos de manera ya general, ¿no? Estas lesiones pulmonares y que actualmente se conoce como una enfermedad post-TB. No todos llegan a desarrollarla, eso es muy importante mencionar. De hecho, si mientras más temprano detectamos la tuberculosis, más temprano acudimos al
al médico y recibimos tratamiento, estas lesiones realmente no se llegan a presentar, pero hay un porcentaje de pacientes y lamentablemente es ya muy alto debido al retraso de la atención y que hacen lesiones donde se forman cicatrices en el pulmón. Estas cicatrices en el pulmón pueden hacer que nos cueste más trabajo a veces respirar o que tengamos mucha tos posterior o que haya otras bacterias o hongos que se aprovechen de esta lesión que hizo la tuberculosis en nuestro pulmón y nos infectemos, como el clásico es la aspergilosis pulmonar, que es un honguito, ¿no? Que aprovecha ahí cuando hay cavitaciones, cuando hay lesiones en el pulmón y empieza a crecer. También nos pueden provocar lesiones como que tengamos tos con sangre. Esas lesiones también son pues complicaciones de una enfermedad que tuvimos de tuberculosis y que tenemos que acudir al médico, ¿sí? Hay un porcentaje de pacientes que se va a empezar, digamos, a seguir, va a crecer probablemente por el incremento de TB en el mundo, que van a requerir rehabilitación pulmonar. Entonces, yo siempre ahorita estoy asociando el COVID porque ya tenemos equipo afortunadamente capacitado de rehabilitadores, de fisioterapia, que antes estaban tratando estos pacientes post-COVID y que nos debemos de acercar a ellos también porque va a haber pacientes post-TB. Entonces, estos pacientes post-TB también van a requerir atención con rehabilitación pulmonar, con fisioterapia, que sepan cómo retomar sus actividades, porque imagínense, el tratamiento que les dijo el doctor Néstor son 6 meses. Claro, estamos enfermos 6 meses y eso, pues a cualquiera lo limita en sus actividades, ¿no? Aunque el tratamiento más fuerte son los 2 primeros meses, cuando sí debemos de mantenernos en casa para evitar seguir contagiando. Posteriormente podemos ir retomando nuestras actividades poco a poco, obviamente con nuestra protección para no enfermarnos, pero va a ser muy paulatino. Entonces la persona pues ya no quiere correr, ya no quiere ir a trabajar y no, debemos de saber que la tuberculosis sí se cura, sí se cura. Entonces, mientras más pronto terminemos nuestro tratamiento, nos reintegremos a nuestras actividades laborales, nos va a ayudar a que estas secuelas, como las conocemos, pues vayan se vayan tratando, o sea, porque partes de la actividad física, ¿no? Entonces, sí necesitamos apoyo con rehabilitación médico, ¿no? Y seguimiento también post-TB en estos casos, ¿sí? Entonces, eh, afortunadamente ya la reconocemos, ¿no? Porque como una enfermedad post-TB y también vamos a empezar a intervenir médicamente. Entonces, un paciente no lo dejemos cuando termine el tratamiento de TB. Hay que ver cómo quedó ese pulmón, hay que sacarle una radiografía, hay que ver qué síntomas tiene y ayudarlo a recuperarse rápido a su actividad física, ¿no? No es una enfermedad, digamos, que nos deba delimitar en ese post-TB, ¿de acuerdo? Y nos podemos curar y retomar toda nuestra vida normalmente. Gracias, doctora. La siguiente pregunta está dirigida al doctor Néstor y es, si ya tuve tratamiento para la tuberculosis y me curé, ¿me puede dar otra vez? Muy buena pregunta. La tuberculosis puede dar muchas veces. La persona se puede curar y si tiene un contacto otra vez íntimo o cercano con una persona que padezca tuberculosis, se puede reinfectar y puede volver a tener tuberculosis. Otra cuestión muy importante es que en ocasiones la tuberculosis curamos la enfermedad, o sea, el paciente deja de tener síntomas, la micobacteria que nosotros podemos valorar mediante las baciloscopías, como menciona el doctor Salazar, o los cultivos, se muere, pero hay en ocasiones que la infección se queda latente o dormida ahí en el organismo de la persona, y si esta persona sigue con la diabetes descontrolada, padece de VIH y no lleva tratamiento, lleva una mala alimentación, se puede reactivar esa tuberculosis que ya tuvo y que se curó la enfermedad en ese momento. Entonces, la respuesta es, pues, puede dar tuberculosis muchas veces, las veces que las personas se reinfecten o que tenga reactivaciones. Por eso, el tratamiento no lo es todo,
ya lo comentó la doctora Norma, el sistema inmunológico juega un papel muy importante para que se contenga la infección y el paciente llegue a una cura de la enfermedad. Curar la infección quizás sea muy ambicioso, pero nosotros, la infección es algo incierto. A veces no sabemos si quedaron aún ciertas bacterias ahí, dormiditas, pero es muy importante darle seguimiento al paciente y que cambien sus cuestiones inmunológicas y sociales. Si el paciente sigue comiendo mal, conviviendo con personas con tuberculosis, pues se va a reinfectar y va a tener otra vez tuberculosis, enfermedad por tuberculosis. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta está dirigida al doctor Miguel Ángel y es si además de estos factores que ya hemos comentado, hay alguna otra forma de prevenir la tuberculosis. Bueno, anteriormente se decía que la tuberculosis era una enfermedad de la pobreza. Ah, y todavía sigue aplicándose este concepto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a cualquier persona de cualquier estrato social le puede sufrir de tuberculosis. Aparte de las medidas ah, farmacológicas para para prevenir la enfermedad, pues lo más importante es la buena alimentación, la vida sana, la vida saludable, pues. ah, Tiene mucho que ver también el estrato socioeconómico, los lugares donde hay hacinamiento, donde hay más de eh, 5 o 6 personas en una sola habitación, es una muy buena nido para poder contagiarse de tuberculosis. Pero lo más importante es llevar una vida sana, el tratar de dormir no con personas que tosan, sino el familiar que tenga tos, pues se puede poner un cubrebocas y aislarse en su casa un tiempo. Ah, Al menor síntoma de tener tos con expectoración, acudir al médico para que los revise, sobre todo los que les dijo la doctora Telles, la tos, la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración. Hay que ir inmediatamente al médico para que lo vea. En fin, las medidas saludables son las que nos van a ayudar a prevenir la tuberculosis. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a las preguntas del público. Estas las recibimos vía Facebook e Instagram en las cuentas de Fundación CTR y del INER. Les agradecemos mucho a todos los que enviaron. Hicimos una selección de 4 preguntas únicamente y ya las más especializadas se van a resolver directamente en forma de respuesta en las redes sociales. En este caso no están dirigidas particularmente a ninguno de los médicos, así que el que guste puede abrir su micrófono o entre varios pueden complementarse. La primera la envía Fabián Arellano y dice, ¿en qué punto es contagiosa? Sí, como mencioné, la forma de diseminación donde es más contagiosa es cuando empezamos con los síntomas, con la tos. Es la forma más contagiosa que tenemos de la tuberculosis. Eh, y en este momento es cuando podemos contagiar más, cuando tenemos ese síntoma de la tos, ¿sí? Y es cuando debemos de acudir, o sea, todos más de 2 semanas, más de 3 semanas, que no está teniendo explicación al médico, porque la podemos detectar a tiempo. Esa es la forma más contagiosa. Una vez iniciado el tratamiento, una vez iniciado, ya empieza a disminuir esa carga de bacilos, como vieron que están en nuestros pulmoncitos, se empiezan a destruir y ya dejamos de ser más contagiosos. Hay que seguirnos cuidando, claro, hay que terminar el tratamiento, porque en todo momento del tratamiento podemos contagiar, pero ya el riesgo disminuye. Es ahí donde debemos de, pues, prevenir más y usar cubrebocas. ¿Ok? Entonces, a todos no andemos tosiendo por todos lados, hay que usar cubrebocas para evitar contagiar cualquier enfermedad respiratoria. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta la envía Nelly Montiel y dice, ¿la tuberculosis pleural también es contagiosa? Que aquí me gustaría que quizá nos dieran un poco de contexto de a qué se refiere con tuberculosis pleural, por favor. La tuberculosis pleural no se contagia, ya que se encuentra en una cavidad o en una cavidad o una parte anatómica donde no tiene comunicación con el pulmón.
Las tuberculosis que se contagian por vía aérea es la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis laringea, que es cuando la persona tose, habla y emite gotitas de fluch y es donde viene ahí la micobacteria. La tuberculosis pleural se encuentra en una cavidad donde no hay comunicación con la vía aérea, entonces no hay contagio. Tampoco la tuberculosis del sistema nervioso central, un absceso por tuberculosis, tuberculosis en cualquier parte del organismo no se contagia por vía aérea, solamente la pulmonar y la laringea. Muchas gracias. La siguiente pregunta ya se respondió un poco durante el webinar, pero quizá para profundizar un poco más, nos envía Luis Martínez. ¿Qué medicamentos son usados en México para el tratamiento? Bueno, los medicamentos que son usados para la tuberculosis susceptible son 4 y no hay más. Estos vienen en un comprimido único y son isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida en su primera fase, y en la segunda fase se da isoniazida y rifampicina. La primera fase se da en un comprimido, 4 comprimidos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, por 60 dosis. Y la fase eh, llamada de mantenimiento se da nada más isoniazida y rifampicina, también en un comprimido único, lunes, miércoles y viernes. Hay que tomar en cuenta de que son los únicos 4 medicamentos para tratar la tuberculosis susceptible. Si perdemos esta oportunidad, ya no tendremos otra más que utilizar medicamentos muy caros, medicamentos más tóxicos y medicamentos que se consiguen en el extranjero. Afortunadamente, las nuevas políticas y los nuevos medicamentos que se han descubierto pueden ayudar a cortar el tratamiento de esta enfermedad. Los otros que habló el doctor Alvarado están en investigación y todavía no son aprobados, como son los de 4 meses o los de 2 meses, en donde afortunadamente les ha ido bien a los pacientes, pero todavía están en etapa de investigación. Muchas gracias. Creo que vale la pena mencionar que esta información no es una invitación a que se automediquen, siempre tiene que ser a través de una persona profesional. Y la última pregunta que nos envía Fidel Neri también ya fue respondida a lo largo del webinar, pero creo que no está de más hacer énfasis y que quede muy claro. Él pregunta, ¿qué pacientes son los más vulnerables a tener tuberculosis? Claro, los pacientes sí que mencioné con factores de riesgo en esta plática, pero bueno, también no dejemos de lado los pacientes, por ejemplo, que padecen cáncer, que tienen terapias pues, quimioterapias, ¿no? Donde su sistema se ve comprometido. Pacientes también en insuficiencia renal. Todos los pacientes que acuden en hemodiálisis también están en riesgo, principalmente. Pacientes que también toman terapias con esteroides crónicos, enfermedades reumatológicas, con uso alto de esteroides. Es otra población que también está en riesgo. Y no olvidemos también que, como vieron, pues esa es una enfermedad también muy de impacto social. Entonces, pacientes en condiciones de situación de calle, migrantes, niños, es nuestra población más vulnerable. Entonces, sí tenemos mucho contexto social también, no solo inmunológico por los medicamentos, por las enfermedades, sino poblaciones susceptibles, ¿no? Como los niños, ¿no? Personas migrantes, son personas que van a estar más vulnerables a esta enfermedad y a tener contagio, por lo que vimos ahorita en esta plática, ¿no? Del hacinamiento a veces también que hay en estas locaciones y donde se puede infectar más uno. Muchas gracias, doctora. Y aprovechando que tiene la palabra, me gustaría que nos platicara un poco del evento que se va a llevar a cabo próximamente para que las personas interesadas en tuberculosis y en profundizar en este tema, pues puedan acompañarnos. Gracias, María, por este espacio y que nos da la Fundación para difundir investigación, datos científicos, experiencias que tenemos y aprovechamos
pues invitarlos a que aquí en el INER se va a hacer una semana de TV donde vamos a tener un congreso académico, científico, y también se van a ver aspectos sociales. Como ven, no solamente es algo científico, ni solamente con los tratamientos se va uno a curar. Necesitamos todo este apoyo social para los pacientes para llegar a una curación y control de la enfermedad y también detección. Entonces los vamos a invitar. La semana de la TV en el INER va a ser del 24 al 28 de marzo para que estén pendientes de sus redes sociales. El congreso siempre se transmite en vía YouTube y es en colaboración también con la Secretaría de Salud. Entonces, para que estén al pendientes de sus redes de esta semana y no lo olviden, del 24 Día de la TV. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos por allá. También Fundación CTR estará participando por si quieren alguna información de lo que hacemos. Estaremos por ahí. Y pues ya por último, para dar cierre a este webinar, los invito a seguirnos en redes sociales, tanto al INER como a Fundación CTR. En pantalla estarán apareciendo estos canales de contacto, también en la descripción del video. Y pues los invito a seguir hablando de la tuberculosis, compartir esta información, enviarla, este tipo de información si hay que viralizarla, ya que viene directamente de los y las expertas en el tema. Así que hay que también terminar con estigmas y seguir informándonos desde las fuentes científicas. Muchísimas gracias, por haber participado. Les agradezco por su tiempo y esperemos tenerlos pronto nuevamente en más contenidos. Muchas gracias a usted, María. A Que ustedes, tenga muchas buen día. gracias. Igual, bonito día. Gracias.